vamos a introducir, hermanos, de la siguiente manera. El plan de misiones de Dios tiene algunos ingredientes necesarios. Si nosotros vamos a la, por decirlo de alguna manera, si nosotros vamos a la historia universal, hemos visto, hermanos, que nosotros somos herederos de una doctrina. Nosotros heredamos la doctrina que actualmente profesamos y enarbolamos. Hemos sido herederos de esta doctrina. Grandes hombres de Dios entregaron sus propias vidas para que el Evangelio de Jesucristo llegara por diferentes lugares a nuestro México. La introducción, por ejemplo, de las primeras Biblias por el estado de Veracruz, lo que en aquel entonces se conocía como contrabando de Biblias, o que en aquellos años se conocía como contrabando de Biblias. Las Biblias entraron por el estado de Veracruz, por el puerto de Veracruz. Grandes hombres entregaron sus vidas para que muchos de nuestros antepasados conocieran el Evangelio de Jesucristo. Y muchos de nuestros antepasados, hermanos, conocieron el Evangelio de Jesucristo, inclusive bajo varios nombres o bajo varios títulos, como los cuaqueros, los amigos de Jesucristo, y otros grupos más, hermanos, como llegó el Evangelio a nuestro México. El testimonio vivo, inclusive, hermanos, está plasmado, por ejemplo, en los estados, particularmente del norte de nuestro país, teniendo el Evangelio, hermanos, un gran auge, y por la parte del sur o del sureste, llegando el Evangelio de otra forma, a través, por ejemplo, de los de los presbiterianos, mucha obra presbiteriana en la parte suroeste de nuestro México. La parte norte de nuestro México, hermanos, más obra particularmente bautista y más particularmente obra anglicana y todo eso. A lo que voy, hermanos, es a lo siguiente. Las naciones todas las naciones deben de conocer de un verdadero Dios y de un verdadero Dios vivo por siempre. Así que lo que quiero compartir, hermanos, en esta mañana es el plan de misiones, que el plan de misiones de Dios tiene algunos ingredientes necesarios e importantes para nosotros. Primeramente veremos, hermanos, la santidad de Dios. ¿Cuántos necesitamos ser convencidos por la palabra de Dios, hermanos, de que tenemos un Dios santo? ¿Alguien necesita ser convencido que Dios es santo? La verdad, hermanos y amigos, es que la santidad de Dios está prácticamente en toda la Escritura, en toda la palabra del Señor. Brotan textos de santidad, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Los actos de Dios, inclusive muchas de las veces que han sido cuestionados por muchos filósofos y por muchos pensadores, ¿cómo es que se predica y se enseña a un Dios que es amor? ¿Y por qué lo vemos en la Biblia efectuando grandes matanzas? Y hay gentes pensadoras que cuestionan los hechos narrados en el Antiguo Testamento. Y solamente hay una respuesta, hermanos. Dios no puede poner en tela superficial su propia santidad a consecuencia de los pensadores. Dios, como tal, hermanos, en su propia naturaleza, Dios es santo. Si bien es verdad, hermanos, escúcheme bien, si bien es verdad que el deseo de Dios es que la gente lo adore y le sirva, tiene que ser bajo sus reglas
y tiene que ser bajo sus condiciones. Nadie puede servir a Dios y nadie puede adorar o debe de adorar a Dios en sus formas o en sus métodos. Tenemos que irnos a la fuente principal de la verdadera adoración a ese Dios santo. Y la palabra nos enseña las formas y las maneras de adorar a ese Dios santo, a ese Dios verdadero, a ese Dios que aprendimos que es espíritu, que es invisible y que es incorpóreo, y que se vio en la necesidad de encarnarse en Jesucristo para enseñarnos el camino al cielo a través de nuestro Señor Jesucristo. Yo soy el camino, dijo Jesucristo, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que reitero, que si bien es verdad que el deseo de Dios es que la gente le adore y le sirva, creo definitivamente, hermanos, que tiene que ser bajo sus reglas y tiene que ser bajo sus condiciones. Y alguien preguntaría, ¿por qué tiene que ser así, pastor? Lo digo de la siguiente manera y pongo un ejemplo muy sencillo. ¿No es verdad, por ejemplo, que usted tiene sus propias reglas, sus propios reglamentos? ¿O no es verdad que usted tiene también sus propias condiciones en su propia casa? ¿Por qué alguien fuera tiene que venir y tiene que decirle, no es correcto que tengas esto? ¿Cómo lo aceptaría usted? Como que se está, ¿qué cosa? Como que se está entrometiendo en lo que yo estoy haciendo. ¿Cómo es entonces, hermanos, que el hombre quiere entrometerse en las reglas, en las condiciones, o dicho de otra manera, en las reglas del juego de Dios? Y el hombre, hermanos, ha querido cuestionar a Dios. Así que las condiciones de Dios y las reglas de Dios para esa adoración, a esa santidad, hermanos, recalca o recae en su propia santidad. Pero déjeme decirle una cosa, hermanos. ¿Cómo es el hombre? En comparación con Dios que es santo, ¿cómo es el hombre? Pecador. ¿Cómo puede entonces, hermanos, un pecador adorar y glorificar a un Dios que es santo? Bajo las reglas y bajo las condiciones de Dios. Y el pecado del hombre, hermanos, déjeme decirle una cosa. Y el pecado del hombre hace imposible esta verdadera adoración. Por eso Él quiere, como dijo el apóstol Pablo, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Es verdad que el hombre no tiene absolutamente nada de bueno. ¿Estamos de acuerdo? Porque desde la planta del pie, como dice el profeta, ¿se acuerdan? Porque desde la planta del pie hasta ¿dónde? Hasta la coronilla del hombre no hay en él cosa buena, sino ¿qué cosa? Herida, hinchazón y podrida llaga. Como dice el libro de los Salmos, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Nosotros realmente no buscamos a Dios, sino que Él nos buscó a nosotros. El Dios santo, el Dios perfecto, vino a buscarnos, lo que dice Lucas 19. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y vino a salvar lo que se había perdido. Y dentro de este mundo empezó a buscarnos y encontró a usted y me encontró a mí. Aún bajo nuestras propias condiciones de pecadores y de no merecer salvación, entonces Él vino y nos buscó.
No tenemos ningún inconveniente tampoco para reconocer, hermanos, nuestra condición de pecadores. No hay absolutamente nada bueno en el hombre. Absolutamente nada bueno en el hombre. Y si bien es verdad, hermanos, escúcheme bien. Y si bien es verdad que Dios está enojado y airado contra el impío, solamente lo que está sucediendo en estas frases es el hecho de que Dios no puede cambiar su santidad, porque Él es inmutable. Él no cambia. Pero el segundo ingrediente, hermanos, el segundo ingrediente es su amor. Cuando decimos que su amor, no estamos suavizando la santidad de Dios y no le estamos dando derecho al hombre para pecar, tampoco. Dios en su propia naturaleza es santo. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Pero también Dios en su propia naturaleza es amor. Entonces, ¿cuándo es cuando entran en combinación, cuando entra en acción un atributo y cuando entra en acción otro atributo de Dios? Escúcheme bien, hermano. Mientras que la santidad condena al pecador, el amor y la misericordia atrae al pecador. Porque cuando el hombre no tenía esperanza ni salvación, entró en acción la misericordia, por la cual, como dice el profeta, por la cual no hemos sido consumidos. Y a eso se refiere, a que no hemos sido consumidos, no en el sentido de ser desaparecidos completamente, no, sino en el sentido de ser consumidos en la condenación eterna. Así que, hermanos y amigos, mientras que la santidad condena al pecador, el amor y la misericordia atrae al pecador. Y eso fue lo que nos trajo a Dios. De esas cuerdas se valió Dios para salvarnos a nosotros. Y de esas cuerdas se valió Dios para salvar a otros grandes hombres y grandes personas en el tiempo pasado, y que actualmente usted y yo gozamos de esta grande y enorme bendición de parte de Dios. Yo entiendo solamente una cosa, hermanos. Dios sigue mostrando su santidad y Dios sigue mostrando su aberración completamente hacia el pecado y hacia el pecador. Pero hubo alguien que estuvo dispuesto para morir por nosotros. Y este fue nuestro Señor Jesucristo. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Así que el plan perfecto de Dios, hermanos, y el grande plan de Dios para la humanidad, hermanos, es el evangelio de salvación. Ahora, vamos a retomar desde un principio, desde un inicio. Por ejemplo, Dios en el Antiguo Testamento, en el libro del Génesis, como la mayoría de nosotros conocemos, el libro del Génesis, tal vez no vayamos a ir a textos específicos, pero lo vamos a mencionar en sentido general.
de la siguiente manera. Dios en el libro de Génesis creó un pueblo. Hizo un pueblo para Él. ¿Cuál fue este pueblo? El pueblo de Israel. ¿De dónde tomó Dios a su pueblo, hermanos? ¿De dónde tomó Dios a su pueblo? ¿De dónde sacó a Abraham? De Ur de los Caldeos. Lo sacó de Ur de los Caldeos, que tradicionalmente Caldea, o Ur de los Caldeos, era prácticamente una nación, o era un pueblo enorme, Mesopotamia, como algunos le llaman. Era prácticamente, hermanos, un pueblo entregado a la hechicería, a la idolatría, al fetichismo y a tantas cosas, aberraciones en contra de Dios. Pero dentro de todo ese pueblo, hermanos, había alguien que era adorador de un solo Dios. Y ese alguien era Abraham. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que le dice Dios a Abraham? Palabras más, palabras menos. ¿Qué le dice? Sal de tu tierra y de tu parentela. Sal de tu tierra y de tu parentela. Mire, póngame atención aquí, por favor. Mire, el término iglesia es verdad que significa eclesía o asamblea. Pero el término de iglesia tiene que ver también con lo siguiente: salidos fuera. Dios llama a Abraham y a su gente, llama a Abraham y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela, a la tierra que yo te voy a mostrar, donde tú vas a estar. ¿Qué hace Abraham, hermanos? Estamos parafraseando la historia, a ver si andamos bien en la historia bíblica. ¿Se lleva a quién? Se lleva a Lot. ¿Y a quién más? A Taré. Cuando a la esposa tenés que llevar, hermano. Se lleva a Lot y se lleva a Taré, su padre. En algunos contextos de la Biblia habla en primera persona de Taré y luego de Abraham. El asunto es que cuando Abraham sale de Ur de los Caldeos, lleva, reiteramos, a Lot, que venía siendo su sobrino, y a Taré. ¿Qué pasa con Taré más adelante? En la primera estación, ¡pum!, muere Taré. ¿Y le queda quién? Y le queda Lot, su sobrino. Conforme iba avanzando el tiempo, la Biblia dice que hubo conflicto entre los pastores de Lot y los de Abraham. ¿Por qué? Porque ¿cómo se llama? Su heredad era mucha. Sus ganados no cabían. Entonces, ¿qué le dice Abraham a Lot? Escoge. Si tú te vas a la derecha, yo a la izquierda. Y si tú te vas a la izquierda, yo a la derecha. ¿Quién tenía la oportunidad de escoger primeramente? ¿Pero a quién le correspondía escoger? Abraham. Ya sabemos la historia. Él se va hacia Sodoma y Gomorra. Luego vienen unos reyes, atacan a esas ciudades y se llevan cautivo a Lot. Entonces viene noticia a Abraham. Y todo eso, hermanos, de alguna manera, todo eso como que interrumpió el viaje de Abraham, porque de alguna manera tenía que quedarse e ir y luchar y traer todo aquello, ya toda esa historia bíblica que usted conoce. Entonces Dios le da a Abraham un hijo de la promesa, que es Isaac. Pero antes de Isaac, tuvo otro hijo, Ismael. Aproximadamente la edad entre uno y otro era más o menos 12 años. Entonces, ¿qué hace Sara con Abraham?
como cuchillito de palo, ¿verdad? ¿Le suena? Como cuchillito de palo. Despídela, 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 despídela. ¿Y qué le dice Dios a Abraham? Oye la voz de tu mujer. A que muchas veces no queremos oírla, ¿verdad? Pero le dice, oye la voz de tu mujer. Despide a Ismael y a Agar, pero de esa mujer viene una grande descendencia, lo que conocemos nosotros como los ismaelitas o los árabes. No tiene promesa con Abraham, pero sí tiene promesa de descendencia porque es de la simiente de Abraham. Entonces viene Isaac, luego ¿quién viene después? Luego viene Jacob. Jacob tiene ¿cuántos hijos? 12 hijos. Al final, bueno, es otra historia más larga que después se los voy a compartir. Hay una grande hambre donde ellos estaban habitando, que era la tierra prometida, hermanos. Ellos estaban en la tierra prometida cuando hubo una grande hambre. Y descendieron a Egipto. ¿Vamos bien en la narración? Descendieron a Egipto. En Egipto vivieron un poco más de 400 años. Poco más de 400 años. El pueblo salió. Ya conocemos la historia. Para entonces Dios no se había revelado como se reveló a Moisés. Acuérdense que Moisés le dice a Dios, si me preguntaren, ¿quién es el que me envió? ¿Qué le dice Dios a Moisés? Así les dirás, yo soy, me envió a vosotros. ¿A qué voy con todo esto, hermanos? A lo siguiente. Durante todo ese tiempo, Abraham aprendió a adorar al verdadero Dios. ¿Estamos de acuerdo? Aprendió a adorar al verdadero Dios. Hay que recordar que en un momento de la vida Dios le pidió a Abraham a su hijo. Y él dijo, voy a ir a adorar a Dios. Así que él sabía cómo adorar a Dios. Le enseñó a su hijo a adorar a Dios. Sus hijos a sus hijos a adorar a Dios. Y las descendencias después también tenían que aprender a adorar al verdadero Dios. Quiero decirle una cosa, hermanos, que el pueblo de Israel no es necesariamente la primer cultura que existía. Porque cuando el pueblo de Israel nació, ya había culturas, particularmente Ur de los Caldeos y los pueblos vecinos a Ur de los Caldeos y otros pueblos más. Así que cuando Dios se revela a su pueblo Israel, le quiere enseñar a adorarlo solamente a Él. Inclusive, hermanos, inclusive hasta les da como mandamiento en Éxodo capítulo 20. Yo soy Jehová tu Dios. ¿Se acuerdan? No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de lo que esté arriba en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Qué estaba haciendo Dios, hermanos, en ese momento con su pueblo? Les estaba diciendo una cosa: yo soy su centro de adoración, nadie más. No hay nada más, no hay nadie más. Inclusive, hermanos, estoy parafraseando todo esto para llegar a dos textos. Inclusive, Dios le dice: cuando entres a la tierra la cual fluye leche y miel, ahí te vas a encontrar con que también hay dioses y hay ídolos.
¿Cuál era la observación de Dios para su pueblo? ¿Se acuerdan? ¿Qué le dice Dios al pueblo? Cuando entres, no vayas a hacer lo que ellos hacen. No te vas a inclinar a sus dioses. Inclusive hasta les dice, no les vas a dar a tus hijas, ni tú vas a tomar sus hijos, porque esas costumbres, esas prácticas idolátricas te pueden apartar de mí. Inclusive les da instrucciones cuando les enseña. Cuando tu amigo o tu pariente o tu familiar te invitare a adorar dioses extraños que tú no conociste, no consentirás con ellos. Así que mi pregunta es esta, hermanos. Mi pregunta es esta. ¿El pueblo de Israel estaba advertido? ¿Sí o no? Sí estaba advertido. El pueblo de Israel tenía que dar a conocer a todas las naciones la existencia del verdadero Dios y del único Dios que hizo todas las cosas. Ellos, como nación, deberían de ser de testimonio para las demás naciones, para que la gente viniera y adorara a Dios. Es más, déjeme decirle una cosa, hermano. Se dice, según algunos comentaristas, que en el tiempo de Jesús había inclusive más judíos prosélitos. ¿Qué significa eso? Había mucho judío, mucha persona de las naciones gentiles convertidas al judaísmo, que gran parte, hermanos, que gran parte correspondía a prosélitos. Pero hubo momentos, hermanos, en el cual el pueblo de Israel se le olvidó dar testimonio del Dios verdadero, porque constantemente resbalaban y tropezaban con los dioses paganos. Hasta que Dios permitió, y aquí es donde quiero usar las dos citas bíblicas, tres citas bíblicas, hasta que Dios permitió la edificación del primer templo. ¿Construido por quién? Por Salomón. Vayamos al primer libro de Reyes. Vayamos al primer libro de los Reyes. En el capítulo 8. ¿Lo tenemos? Vamos a leer desde el versículo 22 para tener la idea principal al versículo que quiero llegar. Primer libro de los Reyes, en el capítulo número 8, versículo número 22. La narración, hermanos, ya está en el templo y todo lo demás, ya están listos para inaugurar el templo. Y dice el versículo 22. Luego se puso Salomón delante del altar de Jehová en presencia de toda la congregación de Israel, y extendiendo sus manos al cielo, lea por favor. Dijo: Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto de la misericordia de tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón. Que
has cumplido a tu siervo David mi padre lo que le prometiste. Lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová, Dios de Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que prometiste diciendo: no te faltará varón delante de mí, que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden mi camino y anden delante de mí, como tú has andado delante de mí. Ahora pues, oh Jehová Dios de Israel, cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo David mi padre. Pero es verdad que Dios dará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener, cuando menos esta casa que yo he edificado. Pregunta en el versículo 27. ¿Tenía razón Salomón al hacer esa pregunta? Definitivamente sí. Con todo, note, con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Lea por favor. Que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho: mi nombre estará allí, y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Oye, pues, la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando oren en este lugar. También tú lo oirás en el lugar de tu morada, en los cielos. Escucha y perdona. El que no pecare contra su prójimo y que guarda el juramento haciéndole jurar, y viniere el juramento delante de tu altar en esta casa. Tú oirás desde el cielo y actuarás. Y juzgarás a tus siervos, y condenando al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza, y justificando al justo para darle conforme a su justicia. Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti, y se volvieren a ti y confesaran tu nombre, y oraren y te rogaren y suplicaren en esta casa, Tú oirás en los cielos, y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel, y los volverás a la tierra que diste a sus padres. si el cielo se cerrare y no lloviere por haber hecho pecado contra ti, y te rogaren en este lugar, y confesaren tu nombre, y se volvieren del pecado cuando los supieres. Tú oirás en los cielos, y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino en que anden, y darás lluvias sobre tu tierra, la cual diste a tu pueblo por heredad. Si en la tierra volviera hambre, pestilencia, pisotillo, anulo, langosta o pulgón, si sus enemigos hospitaren en la tierra en donde habiten, cualquier plaga o enfermedad que sea, Toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre, o todo pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y extendiere sus manos a esta casa, tú oirás de los cielos en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. para que te teman todos los días que vivan sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Asimismo el extranjero que no es del pueblo Israel, que viene de lejanas tierras a causa de tu nombre. Pues oirán de tu gran nombre, oirán de tu mano fuerte, y oirán de tu brazo extendido, y viniere a orar a esta casa. Tú oirás de los cielos en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, como tu pueblo Israel, y que entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. Ahora, mire, póngame atención aquí, por favor. ¿Qué significaba el templo para el pueblo de Israel? Su centro de adoración.
Es verdad lo que dice Salomón al principio, no hay templo, no hay obra que lo pueda contener su majestad y su grandeza. De hecho, esta frase se repite en el libro de los Hechos, porque Dios no habita en templo habitado por hombres. Pero en la lectura que acabamos de hacer, hermanos, Dios está tratando con Salomón y Salomón está orando y está reconociendo que esta casa que había sido edificada iba a ser para testimonio no solamente para ellos, sino también para todas las naciones. A lo que voy, hermanos, es a lo siguiente. ¿Qué responsabilidad tenía el pueblo de Israel con este templo? Dar testimonio ¿de quién? Del verdadero Dios. ¿Por qué digo del verdadero Dios, hermano? ¿Por qué cree usted que decimos dar testimonio del verdadero Dios? Porque había otros dioses. Claro, está con D minúscula. Y la gente tenía su forma de adorar. Inclusive, hermanos, usted lo ha visto en la Biblia, algunos de esos dioses paganos requerían, por decirlo así, requerían sacrificar inclusive hasta sus propios hijos. ¿Cómo los sacrificaban a sus hijos? Los quemaban, literalmente, sus hijos los ponían en los altares y los quemaban literalmente, los pasaban por fuego y de esa manera ellos decían que estaban adorando a su Dios. Si nos trasladamos a nuestro Latinoamérica, podemos encontrar, por ejemplo, que los dioses de nuestros antepasados eran precisamente dioses como. Eso es verdad que eran ídolos falsos y paganos, pero dentro de la connotación, ¿qué querían ellos? Querían víctimas, pero no víctimas de animales, sino que requerían víctimas de hombres. Y en nuestras culturas, hermanos, había una cultura que literalmente le sacaba el corazón a las mujeres, a los hombres. Había culturas inclusive que demandaban las cabezas. El templo iba a servir para testimonio y los israelitas y el pueblo judío le iba a dar testimonio a todas las demás naciones que no eran judías, que podían venir y adorar correctamente al verdadero Dios con sus reglas y con sus requisitos. Note lo que dice en el versículo 41. Mire, asimismo, ¿quién? Asimismo el extranjero que no es de tu pueblo Israel, que viniere de lejanas tierras a causa de tu nombre. Hermanos, y esto se daba continuamente. No lo tenemos, los actos continuos no lo tenemos registrados en la Biblia, pero tenemos algunos, por ejemplo, cuando venía la gente a oír de Salomón y de su sabiduría. Inclusive en el libro de los Hechos, ¿se acuerdan? Cuando vino un etíope que era funcionario de la reina de Candace y que ya iba de vuelta a su casa, ¿a qué había ido a Jerusalén, hermanos? Había ido a adorar al verdadero Dios. Es decir, hermano, mire, lo que quiero decirle es lo siguiente: el pueblo de Israel era responsable delante de Dios de enseñarle a las demás naciones el verdadero Dios, el único Dios verdadero. Y lamentablemente, hermanos, con el paso del tiempo, el pueblo de Israel no cumplió con esta expectativa que Dios tenía para ellos. En lugar de que las naciones vinieran y adoraran al verdadero Dios, ¿qué estaba haciendo el pueblo de Israel? ¿Se acuerdan? Estaban dejando al verdadero Dios y se estaban yendo para los dioses paganos. Así que el pueblo de Israel no estaba cumpliendo lo cometido, no estaba cumpliendo el propósito. Todas las naciones tenían que adorar al verdadero Dios. Deberían de dejar sus formas paganas
y dedicarse a adorar de la forma correcta al verdadero Dios. Inclusive, esta bendición alcanzaba a los gentiles. Note lo que dice el versículo 42. Pues oirán de tu gran nombre. Mi pregunta es esta. ¿De quién iban a oír las demás naciones del gran nombre de Dios? ¿De quién, hermanos? Del mismo pueblo. Cuando usted comparte a la gente lo que Dios ha hecho con usted y para usted, está dando testimonio de ese verdadero Dios y de ese único nombre que tiene salvación. Pues oirán de tu gran nombre, note, y de tu mano fuerte, es decir, de tu poder, y de tu brazo extendido, y vinieren a orar a esta casa. Es decir, mi pregunta es esta, hermanos. ¿Cómo iba a venir el pueblo gentil a adorar en la casa del verdadero Dios? Solamente había una forma y una manera. El pueblo de Israel tenía que dar a conocer a las naciones gentiles la adoración al verdadero Dios. Por eso dijimos al principio que la adoración a Dios debe de ser en sus reglas y en sus términos. Porque la santidad de Dios, hermanos, amerita que la gente le adore y le glorifique a la manera como Él lo enseña. No hay ninguna relación, hermanos, entre el pecador y el Dios santo, a menos que haya remisión de pecado. Solamente a través de eso. Nosotros nos conocemos aquel texto que dice San Juan 3:16. Quien lo sabe, repítalo, y quien no lo sepa, búscalo en la Biblia, por favor, para decirlo. ¿Listos? Con la cita bíblica dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Se da cuenta? La adoración al verdadero Dios tenía que ver con los términos que Dios había establecido. Vayamos a otras dos citas. Primer libro de las Crónicas, capítulo 16. Capítulo 16. Primer libro de las Crónicas, en el capítulo número 16. Así trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella, y ofrecieron holocausto y sacrificios de paz delante de Dios. Y cuando David acabó de ofrecer el holocausto y los sacrificios de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová. Y repartió todo Israel, hacía a hombres como a mujeres, a cada uno una torta de pan, una pieza de carne y una torta de pasas. Y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas para que recordasen y confesasen y lo hacen a Jehová Dios de Israel. Asaf el primero, el segundo después de él Zacarías, Jehiel, Semiramot, Jehiel, Matatías, Eliab, Benaía, Obed-Edom y Jehiel, con sus instrumentos de salterios y arpas, pero Asaf sonaba con los címbalos. También los sacerdotes Benaía y Jaziel sonaban continuamente las trompetas delante del arca del pacto de Dios. Entonces, en aquel día, David comenzó a clamar a Jehová por mano de Asaf y de sus hermanos. Lea el versículo 8. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras. ¿Cuál propósito tenía este canto para el pueblo de Israel, hermanos? Dar a conocer en los pueblos sus obras.
Por eso cuando usted y yo compartimos con alguien que Dios me ha bendecido y Dios me ha ayudado, inclusive hasta cuando compartimos con algo, estoy teniendo una petición no ha sido contestada o lo que sea, que involucre el nombre de su Dios, estamos dando a conocer las obras de Dios. Israel era responsable de dar a conocer las obras de Dios. Capítulo 22 y versículo 5, mismo libro. ¿Lo tiene? Versículo 5, ¿cómo dice? Y dijo David: Salomón, mi hijo, es muchacho y de tierna edad, y la casa que ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia, para renombre y honra de todas las tierras. Ahora pues yo le prepararé lo necesario y daré antes de su muerte y sus preparativos en gran abundancia. Note lo que dice al medio del texto: para renombre y honra. ¿En dónde, hermanos? En todas las tierras. Dicho de otra manera, voy a terminar ya con esto. Dicho de otra manera, ¿quiénes eran los misioneros de Jehová Dios en el Antiguo Testamento? ¿Quién? Los israelitas. El pueblo de Israel era su pueblo misionero. ¿Qué debía de hacer su pueblo misionero para las demás naciones? Invitarlos, darles a conocer las obras del verdadero Dios e invitarlos a adorar al verdadero Dios. En el Antiguo Testamento, hermanos, Dios utilizó a su pueblo para dar a conocer a todas las naciones la existencia del verdadero y el único Dios. Por eso, hermanos, de alguna manera el asunto de misiones no es meramente privativo del Nuevo Testamento. De hecho, la mayor parte del Nuevo Testamento, escúcheme bien, la mayor parte del Nuevo Testamento escrito tiene trasfondo misionero. Porque Pablo fue como misionero a sus diferentes viajes. Y de alguna manera Pablo es el escritor casi de la mayor parte del Nuevo Testamento. Así que el asunto de misiones, hermanos, no solamente es privativo, como dije hace un momento, no es privativo solamente del Nuevo Testamento. No es una idea nueva que se ocurrió, no. Dios tiene un plan diseñado. Tuvo un plan en el Antiguo Testamento. Su pueblo era responsable de compartir al verdadero Dios. Así que estos ingredientes vienen incluidos, hermanos, en el plan de misiones de Dios. El pueblo de Israel tenía que enseñarle a los pueblos vecinos y a las naciones gentiles la santidad de ese verdadero Dios, y que la misericordia de ese Dios podía traerles a la adoración del único Dios. El Evangelio, como lo conocemos, hermanos, en el tiempo actual, ha sufrido ataques, ha sufrido luchas, ha sufrido escasez, ha sufrido necesidades, ha sufrido tantas cosas. Y ahora a nosotros se nos ha encargado, como el apóstol Pablo dijo, este ministerio de la reconciliación.
Y parte de ello es lo que muchos de nosotros hacemos. Porque no puedo decir que todos. Es lo que muchos de nosotros hacemos. Orar por la obra misionera. Aportar nuestra ofrenda para la obra misionera. Y lo otro es ir a la obra misionera. Pero si no puedo hacer las tres, no tengo por qué decir, como no hago las tres, entonces no hago nada. Porque podemos hacer dos, o podemos hacer una. Lo ideal es que pudiéramos hacer las tres. Y el trabajo, como lo hemos aprendido, no es del Compañerismo Bíblico Bautista de México. El trabajo es de nosotros, como iglesia. Yo solamente quiero dejar esto en su mente y en su corazón. ¿Qué va a pasar? Escúchenme bien. ¿Qué va a pasar si el que está encargado en Río Verde decide irse? ¿Qué va a pasar si el que está encargado en Matiscalcingo decide irse? A ver, vamos a buscar soluciones. ¿Qué soluciones propone usted? Que la iglesia pierda la misión. Miembros de la iglesia. Que nosotros nos hagamos cargo. Porque no es trabajo del seminario. Es trabajo de nosotros. Así que piénselo, medítelo. Porque esto es parte de nosotros. Como dijo el profeta. Entonces oí una voz que decía, ¿quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Y qué dijo el profeta? Heme aquí, envíame a mí. No es, ahí está el hermano, envíalo a él. No. Heme aquí, envíame a mí. Bendito Dios, gracias por darnos el tiempo de introducirnos a este tema de misiones. Bendecimos tu nombre por ello y te suplicamos, Señor, que tú nos ayudes a ser fieles a ti y a esta gran causa de la obra misionera. Que la gente pueda conocer un Dios santo, con las reglas de ese Dios santo. Pero que la gente pueda conocer, pero que pueda traer a la gente esta santidad. Es el amor de Jesucristo en sacrificio por nosotros.
nos ayudes, Dios, a valorar, entender, apreciar y también, Señor, formar parte activa, yendo, orando y aportando. Hemos entendido, Señor, que el plan de misiones no es un plan de contingencia. Es un plan establecido desde los tiempos del Antiguo Testamento. Queremos suplicarte, Señor, que nos ayudes a entenderlo como tal aquí en esta iglesia. Que podamos ser capaces de ir a lugares más allá de nosotros. Gracias por darnos este tiempo de estar aquí para meditar sobre tu bendita palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.